acerca de el ciego que quería ver, Bartimeo, ¿lo recuerda? ¿Cómo era que él expresaba al Señor, Jennifer, que quería ver? ¿Cómo era que Bartimeo le expresaba al Señor que quería ver? Él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, pídele al Señor que tenga misericordia de usted. ¿Sabe por qué? Porque a pesar que nosotros vemos, Jennifer, no vemos. Amén, y estamos ciegos. Y hay algo que nos impide ver. Y el ver en la Biblia tiene un significado, ¿sabe? Es mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, porque ¿qué es lo que entendemos por ver? Con los órganos de los sentidos, la vista, con el órgano de los sentidos, el órgano de la vista, poder observar las cosas. Eso es lo que creemos que es ver. Pero en la Biblia el ver va más allá. Mira, hay un ver que está oculto en este momento a los ojos de muchos. Hay un velo que no nos permite ver una realidad que Jesús nos quiere mostrar. Amén. Que es distinta a esa realidad en la que vivimos. Por ejemplo, ¿cuál era la realidad de Gedeón? ¿Cómo vivía Gedeón? Mira cuál era su realidad. Escondiéndose de los madianitas, así como nosotros también nos escondemos de los madianitas. Vivimos en sufrimiento, vivimos en miseria, vivimos enfermos, vivimos alejados de la gracia y la bendición de Dios, aún siendo cristianos, porque Gedeón era cristiano, el cristiano de ese tiempo. Gedeón era judío, recuérdenlo. Amén. Él creía en Dios. De hecho, él se lo reclama al ángel. ¿Por qué nuestros padres dijeron que tú hiciste maravillas y mira nosotros cómo estamos? ¿Está escuchando eso? ¿Cuántos le piden al Señor que los ayude, hermano? Oh Dios. Mira, hay personas dentro de este templo y personas que están frente a Dios, Jennifer, pero no escuchan a Dios. Entran como en un estado de letargo. ¿Sabe qué es un letargo? ¿Qué es un estado de letargo, Shirley? Desde la psicología, por ejemplo. De cierta manera como estar, pero no estar desconectado. ¿Estar qué, Jennifer? ¿Escuchaste lo que ella dijo? Estar desconectado. Estar desconectado. Es como un estado de trance. ¿Es un estado de qué, Jenny? De trance. Es un estado como de incapacidad para recepcionar lo que ocurre a mi alrededor. No tengo esa capacidad de poder ver o ser consciente de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Hay muchos que entran como en ese estado de letargo. Yo muchas veces creo que es el abanico. Amén, pero sé que es algo más allá. Amén. Es lo mismo que le ocurría a muchas personas en la Biblia, porque la Biblia lo que nos cuenta son historias reales de personas tan reales como nosotros. ¿Usted es real? Pellizque al que tiene a su lado para ver si es real, para ver si es de carne y hueso, para ver si le duele. Pellizquelo. Oiga, si es real, ¿verdad? Ese pedacito de carne que usted está cargando allí, ¿es real o es una fantasía? Es real. ¿Tú qué dices? Oye, ¿tú qué dices? ¿Eres real o eres una fantasía? ¿Ah? ¿Qué seriedad la de Tael? Ella dice, pastor, yo vine para escuchar la palabra. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Mira, el título del mensaje de hoy es El ciego que quería ver. La pregunta que hicimos el domingo pasado es la historia de Bartimeo, ¿verdad? ¿Por qué Bartimeo quería ver? Y le vamos a dejar esa pregunta ahí en suspenso por un momento. Porque hay otra historia con la que quiero equiparar o comparar la idea que Dios nos quiere enseñar en esta mañana y que nos va a dar una explicación de por qué es que nosotros no vemos.
Usted dirá, pero si yo veo. Amén. Hay otra historia que es la del joven rico. Amén. Que es el que sí veía, pero que no veía. Contrario a Bartimeo, que era ¿quién? El ciego, que sí quería ver. El joven rico es el hombre que sí veía, Shirley, pero no quiso ver. Es decir, no captó, no entendió, no recepcionó lo que Jesús le trató de decir. Amén. Y Bartimeo sí lo entendió. ¿Cuántos me entienden esto, hermano? ¿Cómo es posible? Mira, la Biblia relata estas historias en Mateo, en Lucas y aún en Marcos, en los 3 evangelios. Los 3 cuentan lo mismo, de manera que esto ocurrió. ¿Me ha comprendido? ¿Y qué fue lo que ocurrió, pues? ¿Qué quisieron enseñarnos ellos? ¿Cómo es posible que hoy hayan personas como el joven rico que no reciban la palabra, el evangelio, la enseñanza, la instrucción, lo que el Señor les quiere enseñar? Porque hay cosas, vamos a llamarlo cosas. ¿Cosas dónde? En su mente, en sus ideas, que impiden que el evangelio entre. Hay un bloqueo, ¿hay un qué? Bloqueo. Vamos a llamar al bloqueo tinieblas. Oscuridad lo llama la Biblia. Hay oscuridad, pero resulta que la oscuridad era ¿en quién? ¿En quién era donde estaba la oscuridad? En Bartimeo. El que estaba oscuro frente a su realidad, ¿quién era? Bartimeo. Pero yo podría decirles otra cosa. El que estuvo oscuro frente a la verdad de Jesús fue el hombre que veía. ¿Quién fue el hombre que veía? El joven rico. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que ve no vea? Y que uno que no ve quiera ver. ¿Tú qué opinas hasta él? ¿Cierto? Eso es. Ella dice que la razón de este hecho, el por qué una persona que ve, no ve o no entiende, porque el ver en la Biblia lo que significa es entender, pero con comprensión de lo alto, es decir, con el entendimiento de Dios, no con mi entendimiento. Eso es lo que significa el ver. ¿Qué le pasó a Bartimeo? Bartimeo comprendió la simple palabra que Jesús le dijo a él, porque resulta que en la historia del joven rico hay toda una conversación, ¿cierto? Usted la conoce, la historia del joven. Llegó un joven rico o un dignatario, un alto dignatario, y le dijo a Jesús: maestro bueno, ¿qué bien haré para entrar a dónde? Al reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, de ahí, de ese punto, se desarrolló toda una conversación durante media hora, 1 hora, pero en Bartimeo las cosas fueron de otro punto. Dice que cuando él sabía, o cuando él escuchó, porque él era ciego, no veía, que Jesús se acercaba, él hizo algo que marcó la diferencia con el joven rico. La historia de Bartimeo empieza contando que en cuanto él escuchó que se acercaba a Jesús, empezó a gritar y a gritar y a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿cierto? Pero la historia del joven rico comienza diciendo que entonces vino uno y se acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Mira las dos formas como los dos hombres se acercan a Jesús. ¿Cuánto me pueden mostrar qué ven ustedes en esas dos formas? Por un lado vemos a un Bartimeo. ¿Qué hacía Bartimeo? ¿Cómo se acercó a Jesús? ¿Cómo? Clamando y gritando, ¿verdad? Es decir, Bartimeo tenía una necesidad, y le gemía, le clamaba, le gritaba al Señor por esa necesidad. Pero el joven rico no tenía una necesidad. ¿Cómo? Bartimeo probablemente estaba lejos.
Oriéntate en esto. Bartimeo tenía una gran necesidad en su alma. Amén. Una gran necesidad. Y la supo expresar. ¿Una necesidad de qué? De ver. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijo el Señor, ¿verdad? Y él que dijo que recobre la vista. ¿Cierto? ¿Había una qué? ¿Sabe que yo creo que ese es el punto de partida? Cuando tú llegas a la iglesia, tienes que expresarle a Dios tu gran necesidad. Pero muchas veces, el joven rico, por ejemplo, no tenía ninguna gran necesidad. Era rico, no era mendigo. Bartimeo era ¿qué? Mendigo. ¿Y el joven rico cómo era? Rico. Lo contrario. Mira tú esto. El gran mendigo, ¿cierto?, le pide a Jesús desde su alma, porque ahí dice la palabra que él gritaba y gritaba más: ten piedad de mí. ¿Cómo le pedía? Pero el joven rico no pedía piedad, no. Él estaba buscando era un escalón para alcanzar lo que ya él estaba seguro que lo había obtenido por todas las cosas buenas que él había hecho en su vida. Pero algo le faltaba, decía él. Mira que había en la mente del joven rico y mira que había en la mente de Bartimeo. Para que tú compares, Jennifer, qué hay en nuestras mentes cuando venimos al servicio. Por un lado, en Bartimeo había una gran necesidad de que el Señor hiciera algo por él, ¿cierto? ¿Hay en ti una gran necesidad de que el Señor haga algo por ti? Analícelo y evalúelo. Evalúelo. A ver, ¿cuántos lo evalúan? A ver. ¿Cuántos nos despertamos? ¿Cuántos vienen? Jenny, Merlis. ¿Cuántos vienen, Yoliman, con esa gran necesidad en su alma de que algo extraordinario ocurra, algo extraordinario pase? Mire, le voy a poner mi ejemplo. Cuando yo venía al servicio, yo venía con una gran necesidad de que Dios me sacara de ese hoyo en el que yo estaba de deudas hasta el cuello, con hipoteca en la casa. ¿Usted me está entendiendo? Yo tenía una gran necesidad en mi alma, que yo quería comerme, devorarme toda la palabra que saliera por la boca del pastor, porque yo creía que esa palabra que salía por la boca del pastor era la solución y la salvación de mi vida. Pero ¿cuántos vienen en esa actitud? ¿O cuántos vienen a alimentar más su sabiduría? Como el joven rico. Lo que él quería era alimentar, ¿qué cosa? O sea, él lo que quería era una... Él dice que se acercó a Jesús y le dijo, ¿cómo fue que le dijo? Otro más bueno que yo está frente a mí. Bartimeo se sentía sucio, indigno, ni siquiera se acercó a Jesús. ¿Por qué no se acercó a Jesús? Porque no se sentía digno, sino sucio. Mire, Bartimeo se sentía, le voy a decir cómo se sentía pecador. ¿Sabe por qué se sentía Bartimeo pecador? Porque no hizo lo mismo que hizo la pecadora, la adúltera, la que se postró a los ojos, a los pies del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Esa es otra actitud en Bartimeo distinta a la del joven rico. El joven rico fue chupundum. Hey, vamos a conversar tú y yo acerca de teología, acerca de las cosas que uno hace para alcanzar el cielo. Cosas que ya yo me sé mucho, pero tú que eres bueno, tú sabes cosas más que yo. Claro, sí, cuando el Señor le dijo, haz lo bueno, ¿cierto? Honra, haz esto y haz aquello, él que le dijo, todo eso yo lo he hecho, yo soy una persona buena, todo lo que usted me ha dicho. ¿Cómo te sientes tú cuando venimos al servicio? Buenos. ¿Nos sentimos como Bartimeo, indignos y sucios? ¿O nos sentimos, cómo nos sentimos? Bueno, ¿sabe? Mire, le estoy revelando todos los obstáculos que impiden que la palabra del Señor entre a su mente. Todo esto son como barreras. Todas estas actitudes, Merle, son como barreras. Número 1, el no llegar al Señor rendido y deseoso de que Jesús haga algo por ti. Esa es la primera gran barrera.
Claro, usted llega delante del Señor como el joven rico, por tradición. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Por qué llega? Por tradición, porque es necesario ir al domingo a la iglesia. Porque el que no va al domingo a la iglesia, le va mal el resto de la semana, por tradición. ¿Sabe que el joven rico lo que creía eran las tradiciones? Porque los dos hombres, Bartimeo y el joven rico, eran judíos. Es decir, eran cristianos. Pero había una diferencia entre los dos. Le voy a decir algo. Tanto Bartimeo como el joven rico fueron enseñados, así como nosotros hemos sido enseñados en ideas acerca de Dios. ¿Cómo dije? Ideas. Creencias acerca de... ¿Qué creemos nosotros hoy? Lo que nos enseñaron que debíamos creer. Pero nos enseñaron a buscar al Jesús como lo buscaba Bartimeo. Bartimeo fue enseñado en esas creencias, así como el joven rico también. Pero hubo una diferencia entre los dos. El uno dijo: mis creencias no me han servido de nada en la vida. Estoy ciego y mendigo. Yo quiero algo que tiene ese hombre que viene ahí. Yo quiero que él me dé lo que él tiene. Algo tiene ese hombre. Algo diferente a lo que a mí me han enseñado. Usted sí me está entendiendo esto. Usted de niño iba a la iglesia, al templo, ¿cierto? A usted de niño le enseñaron a orarle a papá Dios, ¿cierto? Ángel de la guardia, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Sí nos lo enseñaron? Pero Jesús vino con unas ideas diferentes. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que dijo acerca de eso? No te acerques al Padre con palabras vanas. ¿Cierto? Mire cómo Él rompe inmediatamente esa tradición que traíamos nosotros. ¿Cómo nos acercábamos al Señor nosotros? De hecho, ¿cómo nos acercamos hoy todavía? Porque todavía hay muchos jóvenes ricos aquí. Aquí hacen falta, ¿sabe qué falta aquí? Dígale al Señor: hace falta que yo sea Bartimeo. Claro, hace falta, Jennifer, que tú llegues aquí rendida llorándole al Señor para que el Señor haga algo por ti. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mira, tú me veías, ¿cierto? Llorando todo el día en el cuarto. ¿Y de qué tanto llora? ¿Sí comprende, Merly? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Quiénes aquí se acercan a Dios llorando? Dígamelo con honestidad. Usted se acerca a Dios como el joven rico se acercaba, para que el Señor le enseñe algo que usted no sabe. Eso es lo que Él quería. Hey, qué bien haré para entrar en el reino de los cielos, porque ya yo en esta vida he hecho todo y ya me lo gané, pero yo quiero hacer otra cosa. ¿Sabe que así es que viene la gente de la iglesia? Pensando en una salvación más allá. Decíamos el domingo pasado: oye, estás condenado aquí, lo que necesitas es la salvación aquí. ¿Estás comprendiendo esto, Shirley? Mira que había en la mente del joven rico, a diferencia de la mente de Zaqueo. ¿Cómo estaba la mente de Zaqueo? Abierta a lo que ese hombre le dijera. ¿Cierto? Que cuando él se acerca le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo quería extraerle a Jesús la médula. ¿Sí me está comprendiendo? Así era que yo llegaba delante de Álvaro. Yo quería extraerle a Álvaro Fernández, mi pastor. Quería extraerle, ¿qué le quería extraer? La médula, todo lo que está en él. Como Eliseo se lo quería extraer a Elías. Amén. ¿Sí me comprende? Lo mismo que le pasó a Saulo de Tarso. ¿Quién fue el que se lo pasó? Ananías. Algo había en Ananías que no estaba en Saulo de Tarso, ¿cierto? ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Cuántos leen la Biblia? Usted tiene que leer la Biblia, mano, para que sepa de qué le estoy hablando. ¿Comprende? Mira lo que había en Saulo de Tarso. Lo mismo que en el joven rico.
Y lo mismo que en Bartimeo. ¿Qué había en ellos? ¿Qué había en ellos, Shirley? Conocimiento acerca de Dios. Pero habían tenido una experiencia con Dios. ¿Está entendiendo? Hay una gran diferencia, Merly Harissa, entre afanarse por querer tener conocimiento acerca de Dios y otra cosa es tener una experiencia con el Dios de verdad. Bartimeo quería tener una experiencia con Jesús. El joven rico quería tener conocimiento para seguir alimentando su conocimiento. ¿Comprende esto? Mire, ese conocimiento, ¿a qué nos ha llevado, Yolima? ¿Sabe a qué nos ha llevado? Lo que el Espíritu oraba ahorita. A que nosotros creemos, por ejemplo, que la fe es orarle a Dios para que Dios haga lo incorrecto que nosotros queremos hacer. ¿Cuántos entienden? Señor, quítala a ella del camino para yo quedarme con el marido de ella. ¿Está escuchando eso? Señor, quítala a ella del camino para yo quedarme con el marido de ella. Porque es que ella ha tenido todas las oportunidades en la vida y yo no. ¿Qué queremos hacer? No, y eso es parte de la tradición. Claro, si en la mañana vamos a la misa y en la tarde al carnavalito. ¿Dónde se ha visto eso? ¿En la Biblia? Y eso es parte de la tradición, ¿o no es parte de la tradición? Eso no es lo que hacemos. Eso es parte de nuestras creencias y creemos, así como el joven rico, creemos que todo eso es correcto y perfecto y que somos buenos. ¿Cuántos me están entendiendo esto? ¿Cuántos entendieron eso? ¿En qué actitud llega Bartimeo? Bartimeo llega totalmente despojado. ¿Cómo llega? Despojado. ¿Cómo llegas tú al servicio? Es que eso es lo terrible, Joyce. Aquí no hay Bartimeos. Delante de Dios no hay Bartimeos. ¿Sí me comprende? Puro joven rico. Y por eso es que la vida del joven rico siempre será como triste. Así tenga todo el dinero del mundo, porque el joven rico se fue con plata en el bolsillo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se fue? Triste. ¿Y Bartimeo? Bartimeo recibió la luz. ¿Sabe qué es recibir la luz? Mira lo que te voy a decir, la luz en la Biblia, la ceguera en la Biblia, la oscuridad en la Biblia, tiene que ver con el entendimiento y la comprensión del ser humano acerca del mensaje que envió Dios a su vida. La ceguera no le permite al ser humano entender el mensaje de Dios. ¿Por qué no se lo permite? Porque es que lo que está aquí, todas esas ideas y creencias y tradiciones que estaban en el joven rico, fue lo que no le permitió a él recibir el mensaje de Jesús. ¿Cuánto me están entendiendo, Shirley? ¿Me estás entendiendo? ¿Cuántos comprenden esto? Yo quiero que usted me diga si me está entendiendo o es que yo no sé enseñar. ¿Qué me comprendieron acerca de eso? Asuman que ustedes o el joven rico o Bartimeo. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Mire, le voy a explicar yo. Que lo que a mí mi mamá me enseñó acerca de Dios, que las creencias que yo tengo en mi mente, fue lo que por mucho tiempo no me permitieron entender lo que Jesús me quería decir. ¿Por qué? Porque cada vez que yo venía a la iglesia, yo entendía o reforzaba lo que ya yo sabía acerca de Jesús. Eso fue lo que el joven rico le dijo al Señor. Yo todo eso lo he hecho desde mi juventud. Yo siempre he sido una persona buena. Yo en todo eso he creído, yo sigo las tradiciones de Dios, yo cumplo con mis deberes religiosos. Pero el Señor le dijo, no, es que yo no te estoy enseñando eso. No es eso lo que yo te quiero decir. El Señor luchó por tratar de abrirle los ojos a este hombre, pero no pudo. Como cuando usted trata de decirle a alguien, mira, estás equivocado, la luz es esta, la claridad es esta, mira, esta es la verdad, no la que tú has creído. Y la gente sigue, ¿cómo sigue? En su propia verdad. Eso es lo que nos ha pasado. Bartimeo quería ver. ¿Qué quería ver?
lo que ese hombre hablaba tanto. Amén. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuántos comprenden esta palabra? El joven rico estaba tan lleno, era como rico. Es decir, estaba tan lleno de sus ideas, de sus creencias. Desde mi juventud yo he hecho todo eso. Yo cumplo con la palabra. Marlon, tú cumples con la palabra. Tú dirás, sí, yo cumplo con la palabra. Yo soy un buen marido, soy un buen hijo, soy un buen papá. Yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello. Eso no es suficiente, amigo. ¿Sabe que eso, todo ese conjunto de ideas y de creencias judicuetos, es lo que nos mantiene ciegos frente a lo que Jesús nos dice? ¿Qué quiere decir que me mantiene ciego? Que mi mente, con esas ideas que yo tengo, no alcanza a comprender lo que Él me dice. ¿Está comprendiendo? Mientras que Bartimeo estaba despojado de esas ideas. Bartimeo, ¿cómo estaba? En oscuridad. Bartimeo, ¿cómo estaba? En oscuridad. ¿Sabe que hoy aquí hay muchos jóvenes ricos y muchos Bartimeos? ¿Sí me comprende? ¿Qué entiende usted cuando yo le hablo? Iniciamos el domingo pasado diciendo lo siguiente. Si yo le hablara a usted, Joyce, en inglés, ¿usted me entendería? Joyce dice que yes, sir. Joyce. Bueno, a excepción de Joyce, que es bilingüe, ¿los demás me entenderían? Si yo le hablara en inglés, ¿usted me entendería? ¿Me entendería, Jennifer? Bueno, sí, porque yo estudié 5 años en la San Marino inglés. Jenny, ¿tú me entenderías? Claro, porque yo estuve en Miami el año pasado y entonces allá en Miami yo estuve. ¿Usted me entendería si él hablara en inglés? Mira, voy a llevar esta situación, Shirley, a una situación que ocurrió en Hechos de los Apóstoles. Allí habían personas en un lugar congregadas y debajo de ese lugar habían como 3,000 personas porque habían sido convocadas a una fiesta tradicional religiosa judía. Y entonces había un montón de gente allí. Y dice la palabra que los discípulos estaban ahí como en el segundo piso de ese lugar, orándole a Dios para que Dios les diera el Espíritu Santo. Y dice que de pronto fueron llenos todos del Espíritu Santo y alguien hablaba y lo que ese alguien decía en el lenguaje que lo decía, los demás lo entendían, siendo que los otros eran alemanes, rusos, amén, griegos, romanos, españoles, amén, cubanos, y todos se entendían en el mismo lenguaje. Denme una explicación de eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué todos se entendían en el mismo lenguaje si el dialecto es esa palabra originaria de cada región y de cada país, ¿cierto? Eso es el dialecto. ¿Amén? ¿Cuántos me entienden eso? Habían unos, el que estaba hablando, vamos a suponer, Pedro, vamos a asumir, él hablaba en español, señores, y todos le entendían a Pedro, siendo que ahí habían rusos, alemanes, y dice la palabra que todos entendían en el lenguaje que Pedro hablaba. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál era ese lenguaje que sí lo entendió Bartimeo y que no lo entendió el joven rico? Si el joven rico hablaba el mismo dialecto de Jesús, arameo o como sea. ¿Me comprende? ¿Por qué el joven rico que hablaba el mismo lenguaje de Jesús no entendió lo que sí entendió a Pedro, el griego que estaba ahí, el judío que estaba ahí, el alemán que estaba allá, el ruso, el norteamericano que sí entendió? ¿Qué pasó ahí, Judí?
La que se va a dormir es la niña. Ponle el 1 ahí, el 0 ahí, al dormilón, así dicen los abanicos de ti, dormilón. ¿Ah? Jenny te dio risa. A Jenny le dio risa. ¿Por qué Bartimeo sí entendió el lenguaje de Jesús? ¿Por qué el joven rico no lo entendió? Si a ambos Jesús les hablaba en el mismo idioma, ¿está escuchando mal? A ambos Jesús les habló en el mismo idioma, Merlin. ¿Está comprendiendo esto, Joyce? ¿Y por qué Pedro, que hablaba un idioma diferente al alemán que estaba allí, al ruso que estaba allí, al gringo que estaba ahí, al cubano que estaba ahí, al brasileño que estaba ahí, por qué ellos sí le entendieron a Pedro? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántos me pueden aclarar? ¿Sí me está comprendiendo? ¿Por qué es que nosotros llegamos al templo y no entendemos, Shirley, el lenguaje de Dios en la dirección como Dios lo envía, en la acepción, en el entendimiento que Dios quiere que tengamos, sino que lo entendemos es en nuestro propio entendimiento? ¿Sabe por qué es? ¿Por qué será, Yolima? ¿Lo podemos entender mal? ¿Por qué será que nosotros, fíjense, ni siquiera tenemos como la capacidad de dar esta respuesta? Y para el reino de los cielos esta es una respuesta simple. ¿Por qué? Eso es lo que la tradición nos enseñó, que no estamos en el Espíritu. Pero resulta que creemos que el Espíritu es una cosa que se nos mete. Estamos así y de pronto el Espíritu se nos mete y ¡fua! Y el pelo para adelante sí. ¡Ay, la cabeza! No, ese no es el Espíritu que está hablando el Señor. Oye, ¿en qué actitud estaba Bartimeo? ¿En qué actitud estaba el joven rico? ¿Sí comprende? El enfoque nuestro es el mismo enfoque del joven rico. Le voy a decir cuál era el enfoque del joven rico. El joven rico conocía, ¿cómo dije? Lo mismo que Bartimeo acerca de Dios. Ambos habían sido educados en la ley judía. Ambos habían sido educados en la ley judía. Nosotros todos hemos sido educados en la ley judía, es decir, en el cristianismo. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Claro, si todos estamos aquí es porque todos creemos en Dios. Amén. Todos fuimos educados por la tradición universal, la Iglesia católica. A excepción de algunos de yo nací en un lugar cristiano. ¿Cristiano? De otras creencias acerca de Cristo, dirás. Mira lo que le pasaba al joven rico. Vamos a ir a la historia de Lucas 18. Lucas 18, verso 18 al 30. Mire usted la imposibilidad que tuvo Jesús de convencer a este hombre acerca de su cristianismo. Qué difícil fue y al final no pudo con él. Mire qué pasó. Un dignatario le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira la pregunta que él le hace. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Mira el primer principio que hay, Merle. A todos nosotros se nos educó y se nos enseñó
que nosotros en la vida tenemos que hacer cosas para después ir a la otra vida, pero a la vida de arriba, no a la vida de abajo, ¿cierto? Eso es lo mismo que el principio del que Él parte. ¿Cuántos entendemos? Y Jesucristo lo que dijo es, no es por obras que tú llegarás al cielo para que nadie se gloríe. ¿Sí ven? ¿Cuántos están entendiendo? Pero usted no se saca de la cabeza esa idea de que usted tiene que hacer aquí lo bueno, porque si no hace lo bueno, se va para el infierno. Amén. ¿Cuántos entenderán esto? Esto puede romper un poco las ideas que traemos, ¿cierto? Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer lo malo? Esa es la bonita deducción, ¿cierto? La lógica humana. Yo que ayer no fui a la batalla de Flores en Santo Tomás. ¿Qué tiene que ver la batalla de Flores en Santo Tomás? De esto no es que estamos hablando. Pero ¿sabe por qué pensamos inmediatamente en eso? Porque es que todo lo que está aquí no es coherente con lo que está aquí en la Biblia. ¿Qué tenemos nosotros aquí? ¿Cómo es que dice Jesús también? Mandamientos de hombres. Amén. ¿Mandamientos de quién? Que los afianzamos y los reforzamos cada vez que vamos a las iglesias. Entonces, salimos nosotros alimentando lo que traíamos antes de entrar al templo, antes de escuchar el sermón del pastor, del sacerdote, del rabino, no sé. ¿Usted me está entendiendo? No buscamos al Señor como lo buscaba Bartimeo, sino que lo buscamos es para que el Señor nos diga qué más cosas tendremos que hacer para poder, después que nos muramos, no ir al infierno, sino al cielo. Ese es el principio de él, ¿cierto? ¿Qué haré? O sea, ¿qué haré? Haré yo. ¿Qué más haré yo? He sido buen marido, buen padre, buen esposo, ¿Cuántos comprenden? Mira tú, ¿cuál es el pensamiento que traemos nosotros? ¿Dónde se originó? ¿Y por qué, a diferencia de Bartimeo sí recibió la luz? Y el joven rico se quedó a oscuras, sabiendo tanto. Porque el joven rico parece ser que sabe más que Bartimeo, ¿cierto? De Biblia, por lo menos. ¿Cierto? Era un maestro de la ley. Dice ahí, Bartimeo era un simple ¿qué? Mendigo. Sin embargo, los dos estaban en oscuridad. Solo que uno quería ver. Y él no quería ver. Él lo que quería era que le dijeran, Joyce, ¿qué más quieres que te diga? O sea, tú, tan buena hija, tan buena esto, tan buena aquella. ¿Qué más quieres que te diga para que tú te vayas para el cielo? ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Entonces, a la gente no le interesa lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó, el principio, lo que es la ley, lo que es la palabra. No le interesa eso. A la gente lo que le interesa, ¿qué es lo que le interesa? Que le digan cosas que la hagan sentir más buena. ¿Usted me está entendiendo? Dile que deje de pecar. Hasta ahí llega todo, Judí. Oiga, Judí, le voy a decir una cosa, deje usted de pecar tanto. Porque ya, mire, Dios la vio haciendo esto y esto y esto. No viene más. Amén. ¿Sabe por qué? Porque es que la fe que la gente dice tener en Dios no es más que la fe en sí mismos. No es en Dios. ¿Está escuchando? Cuando tú le pides a Dios, tú le pides a Dios para que Dios cumpla tu voluntad. ¿No es cierto?
No para que se haga la de él, sino con voluntad la tuya. ¿Cierto? Y como Dios no te haga esa voluntad, tú vas a estar ahí rendido, jalándole las patas a Dios todo el tiempo. ¿Sí me está entendiendo? Hasta que Dios haga lo que tú quieres. Si Dios lo hace, entonces Dios es bueno y te ama. Si no lo hace, entonces ¿por qué no lo hizo? ¿Cierto? Esa es toda la fe que nosotros nos enseñaron. Ahora, explíqueme entonces usted por qué Noé tuvo fe, como dice Hechos. ¿Sí me está entendiendo? A Noé Dios le dijo, hey, construyete un barco porque voy a acabar con esto. ¿Y qué hizo Noé? En contra de sus principios. Todo el mundo se puso en contra de sus ideas, ¿cierto, Shirley? En contra. Bueno, diluvio, ¿a dónde? Si no se ve que va a llover. ¿Yo qué voy a hacer barco? ¿Acaso yo estoy loco? Eso fue lo que hizo Noé. Él hizo el barco en contra de sus ideas, de su lógica. ¿Cierto? Eso es lo que es tener fe. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Usted cree que fe es decirle a ese jarrón, conviértete en... ¿qué será? Eso no es fe, eso es brujería. Nos enseñaron a ser brujos. ¿Cuántos están entendiendo eso? Y a llorarle a Dios, a Dios. ¿Cuál Dios? No sé cuál Dios será. Porque es que para cada situación hay un Dios. San Antonio si quieren marido. ¿Sí? El 13 de junio, San Antonio. Ponlo de cabeza y verá que te consigue marido a la... No sabía. Bueno. ¿En qué planeta vivimos? ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? ¿Para qué existe San Antonio? Para que haga la voluntad del hombre. Por eso fue que el hombre se inventó santos y pretendemos creer que también Dios es otro santico más de esos. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos comprenden esto, hermano? Todo eso era lo que había en la cabeza de este man, del joven rico. Y él lo dice. Es que yo me conozco toda esa palabra, yo me la conozco ya desde que yo era chiquito y yo todo lo que ahí dice, yo lo cumplo. Yo lo que necesito es que tú me digas que otra cosa, porque es que, imagínate, ven y te digo una cosa, chicos. Ya yo le reparto juguetes a los niños en diciembre. Ya yo le llevo comida a los pobres allá en el mercado. Ya yo hago esto y hago esto. ¿Qué más haré? ¿Cuántos me entienden? Creemos que eso es cristianismo. O sea que eso no se debe hacer, pastor. ¿Quién te dijo que no se debe hacer? Solo que eso no es lo prioritario, lo primario. No es lo que debe estar dentro de tus principios que te catalogue a ti como cristiano. Tú no eres cristiano por hacer eso. También Angelina Jolie lo hace. Y Brad Pitt y fulano de tal y tienen fundaciones y no sé qué. Y Shakira y patatín y patatán. Y son cristianos. ¿Por qué no han dejado todo lo que tienen y se lo han dado a los pobres? ¿Por qué no son cristianos? ¿Sabe cómo se llama eso, Shirley? Filantropía. Que se metió en las creencias cristianas. Como muchas otras cosas permearon el cristianismo, el de Jesús. Porque es que el cristianismo es el de Jesús. ¿Cuánto me entienden? Y por eso es que es tan difícil enseñar cristianismo. Mira lo imposible que fue con Jesús. Jesús dijo, Pedro, más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja a que este man entienda lo que yo le quiero decir. Eso fue el Cristo barranquillero. Por ahí salió Vinero bailando y lo criticaron. ¿Qué tal está? Cantando vallenato.
mira el curita, mira, ¿y eso qué tiene? Porque a la gente le enseñaron que el pecado está ahí, no en criticar, el pecado está en criticar. Ah, o sea que yo puedo cantar vallenato. Yo no sé si ese es el ritmo que te gusta. Lo que tienes que dejar es de hacer lo malo. Y lo malo no incluye eso. Amén. Lo malo está en robar la empresa, tomar ventaja de los demás, criticar a todo el mundo, cuchichear, eso. Mejor dicho, nada más se le oye y el movimiento de las manos. Pobrecita la víctima que tienen ahí entre las dos. Amén. Pero eso no es malo. Malo es lo que está haciendo la víctima que tienen entre las dos. ¿Comprendió? ¿Cuántos comprenden? ¿Qué tenía en su cabeza este hombre? Vamos a leerlo. Un dignatario le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cierto? Todos tenemos este principio en la cabeza. Si yo hago lo malo, voy para el infierno. Si hago lo bueno, voy para el cielo. ¿Eso dónde lo dice eso? En las ideas que nos enseñaron. Nada más. ¿Me está comprendiendo? ¿Cuántos comprenden esto? El principio de Dios no es ese. Amén. Uno no hace las cosas para merecer algo. Uno hace las cosas por amor a lo que hace. ¿Escuchó esa diferencia? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo piensa el hombre? El hombre siempre piensa en hacer algo para obtener un beneficio. Así sea que Dios lo quiera. Yo hago esto para que Dios me quiera. Para que siempre me vaya bien, para que nunca me vaya mal. Amén. Pero Dios nos enseñó a hacer las cosas por amor al otro. Es decir, por el beneficio y el bienestar del otro. Eso es diferente. ¿Me ha comprendido? Este hombre, el pensamiento que él trae es: ¿qué hago yo para llegar al cielo? ¿No? ¿Qué hago por los demás para que Dios me lleve al cielo? ¿Cuántos me están entendiendo y escuchando? Le dice Jesús: primero, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Sabe por qué le dice Jesús esto? Ya esto lo enseñamos hace rato. Porque es que él, como buen cristiano que es decir, fariseo, él se siente bueno. ¿Qué religioso hay que no se sienta bueno? Dígame usted. Y por eso Jesús intenta ponerlo a pensar. Oye, pero si este man, que es el Hijo de Dios, que dice que es el Hijo de Dios, ¿cierto? Dice que es, corrijo, dice que es el Hijo de Dios. Él dice que no es bueno, entonces ¿por qué yo sí me puedo creer bueno? O sea, esa fue la reflexión que él debió haber hecho. ¿Cuántos me están entendiendo? Oye, pero si él que es tan bueno y hace tantas cosas buenas, dice que él no es bueno, ¿estás entendiendo, Judí? Porque yo, bueno, que yo no hago ni la mitad de lo que él hace, porque yo sí me siento bueno. Eso fue lo que Jesús quiso que él reflexionara. Y rompiera esa primera idea que trae todo el mundo en su cabeza. Jennifer, tú eres buena. Imagínese usted. Un corderito me queda chiquito. ¿Cierto, Judí? ¿Tú eres buena? No, ahora aquí todo el mundo dice que no para quedar bien como la cámara, tú sabes cómo es que. Pero en el alma, desde adentro, ¿cuántos me están entendiendo? Lo primero que Jesús quiso romper es con esa que traemos en la cabeza todas las personas que somos, buenas. ¿Tú eres buena? Bueno, yo de vez en cuando yo hago cosas malas, pero yo soy buena. ¿De qué principio partes para considerar que eres bueno o eres malo? Lo que Jesús quería era ponerlo a pensar.
¿Cuántos me entienden, hermano? Entonces mira como nosotros, mira las cosas, las ideas que ya traemos formadas. Primero, hacemos todo en esta vida para ver si vamos al cielo, ¿cierto? Segundo, nos creemos buenos. Y ahí está el Señor hablándole al tipo para ver si el tipo reacciona, para ver si dice, mira él, tan bueno que es, mira cómo sanó a este, hizo aquello, mira cómo alimentó a 5,000 y se ha entregado por completo a la humanidad, míralo a él. Imagínate, yo soy una porquería, una piltrafa humana, trapo de inmundicia, como dice la Biblia. Usted es alguien indigno y sucio y merecedor de eso que yo pensaba y que ir al cielo, Dios mío. ¿Dónde están los pobres para darle todo este pobre plata? Eso era lo que él debió haber reflexionado. Pero fíjate tú, van 2 tiros que le tira a Jesús y los tapa, hermano. ¿A quién se parece, Marlon? ¿A quién Jesús se parece? ¿Quién es el que tapa todos los tiros? Hay un pelado por ahí que le tapó un tiro a Messi. Claro. No, pero no es extranjero. Pero está oyendo, hermano. O sea, Jesús intenta como llevarlo a él como cuando usted le da a la cotorrita recién nacida, le da el alimento en la boca como para tratar de ver. Mira el método de Jesús. Jesús no se la tira plena, ¿cierto? Porque esa no es la idea. Amén, la idea no es ofenderlo. La idea es tratar de ir llevándolo en el amor de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos comprenden? Jesús está tratando de abrir sus ojos, Shirley. Pero lo que está en su cabeza es más poderoso que el poder de Jesús. Imagínense. ¿Por qué será? Hay ideas que son radicales. Las ideas, de hecho, en las personas son radicales. No se rompen así fácilmente. Mira, por ejemplo, en Saulo. Dice la palabra que tuvo que ser tirado del caballo. ¿Cierto? Metafóricamente, ser tirado del caballo, lo que significa es vivir una situación dramática y dolorosa que te mantenga en el suelo por un tiempo, a ver si así sí entiendes. ¿Está comprendiendo? ¿Cuántos lo entienden, Marita? Jesús lo está llevando y le dice, bueno, vamos a decirle lo que él tiene en su cabeza. Porque era que él tenía en su cabeza los mandamientos. ¿Cuántos tienen en su cabeza los mandamientos? Claro. ¿Por qué tú actúas como actúas? Por los mandamientos que te rigen que actúes así. ¿Por qué usted no roba? ¿Por qué? Porque hay un mandamiento, hay un principio, vamos a cambiar mandamiento por principio para no irnos a lo religioso. Hay un principio en usted que le enseñaron y que decía, no robes. ¿Cierto? Entonces, mira Jesús qué hace. Jesús toca las ideas que ya él tiene para tratar de con esas ideas convencerlo de lo que él le quiere enseñar. ¿Cuántos comprenden esto? ¿Quién me puede decir algo al respecto? A ver, hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Está comprendiendo, Shirley? Mira que te voy a decir qué le pasaba a él. En ese momento, cuando Jesús está interactuando con él y conversando con él, yo le voy a enseñar desde mi propia vida de joven rico. ¿Qué me pasaba a mí, Shirley? Yo llegaba al templo y yo empezaba a hacer lo que muchas personas hacen. Y era que cada cosa que el predicador decía, yo la analizaba, la evaluaba, la razonaba y decía, mira lo que dice, míralo a él, mira cómo está, mira.
mira lo que me está diciendo, mira que, y no oía nada de lo que Dios me quería decir. Y es lo que le está pasando a este hermano, y es lo que le pasa a mucha gente en la iglesia. ¿Sí me comprenden? Empiezan a cuestionar, a criticar el método, el modo, y no van al fondo de lo que el man está diciendo. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Comprende eso? ¿Qué significa criticar el método y el modo? La forma como lo dice, los movimientos que hace. Amén. ¿Por qué? Porque su personalidad, la personalidad de la persona que lo está haciendo es así, es crítica. ¿Me hago entender, Mary? Entonces usted, por estar cuestionando la forma como me muevo, la forma como lo digo, no entiende el fondo de lo que digo. A mí no me importaba quién me lo decía, cómo se vestía, qué movimientos hacía, sino el fondo de lo que me decía. Eso era lo que yo quería extraer. Bartimeo, lo que quería extraerle a Jesús, le dije ahorita, era que el extracto de lo que estaba en él. El joven rico no. El joven rico lo que tiene es un debate. ¿Cómo le dije? Un debate, Shirley. A la iglesia uno no viene a hacer un debate. Eso es lo que no nos deja crecer. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero es que hay personas que eso lo traen en su instinto, en su ser. Es parte de la oscuridad, de las tinieblas en las que están. Esa personalidad de este señor, el joven rico, fue lo que le impidió a él captar el mensaje del Señor. ¿Estás entendiendo eso, María? ¿Me comprende? ¿Me hago entender? O le pongo otro ejemplo. Jennifer, ¿me estás entendiendo, Yorina? Mira, ¿qué cosas hay, Merly, de tu personalidad que te han impedido que yo, Humberto Rodríguez, te enseñe lo que Dios me enseñó a mí? Te aclaro y te digo, y te lo digo con todo mi amor. Muchas veces de pronto te lo habrás dicho, pero él por qué dice eso, pero él por qué no se dice aquello. Y por estar en esa pelotera que era la misma de este man, no recibiste el fondo. ¿Por qué? Porque no vienes al templo desarmado como Bartimeo. Él arrojó su capa. Yo les dijiste tú el domingo pasado, él arrojó su capa. Él arrojó su capa. Vienes, Shirley, con tu capa puesta. Entonces, ¿cómo vas a recibir con tu capa puesta? Tienes que arrojar la capa. ¿Qué significa eso? O sea, tienes que venir desarmado. Vea, yo donde Álvaro, yo siempre lo admiré en su forma de predicar, en su lenguaje, en sus movimientos, en todo. Y por eso algo, obviamente algo de él tengo. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Cuando tú andas con alguien y tú lo admiras, algo se te pega, ¿o no es así? Es así. Cuando yo llegaba, otras personas me comentaban, por ejemplo, mira cómo nos dijo que éramos unos no sé qué. Yo no lo oí. Porque era que yo no estaba oyendo a Álvaro, yo estaba oyendo al Espíritu Santo a través de Álvaro. ¿Cuántos me entienden? ¿Me comprendes esto? O sea, ¿por qué uno recibe y otro no? ¿Por qué Bartimeo recibe y el joven rico no? Porque es que la personalidad de los dos, lo que ellos traen, su formación, su estructura, como dice la canción de Zaqueo, su estructura es diferente. Yo quería extraerle a él, independientemente de si me gustaba cómo se peinaba o no, cómo se vestía o no, cómo lo decía o no. A mí no me interesa cómo lo decía, sino lo que decía. ¿Me comprendes? Aquí el joven rico está en la misma situación. Eran tantas las cosas que habían en su cabeza, las mismas cosas que hay en muchos de nosotros. Que todo esto fue impedimento. Mira tú, Chile. Tú estás delante del Hijo de Dios. ¿Lo ves? No lo ves. Tampoco él lo veía. ¿Y por qué Bartimeo sí lo veía? O sea, porque hay quienes sí se convierten. ¿Qué tiene el que se convirtió que nunca he tenido yo? Es la pregunta que yo me haría. ¿Me está oyendo? ¿Qué tiene el que sí se convirtió que nunca he tenido yo?
¿Por qué a este y a este y a este Dios sí le dio luz en sus ojos? Lo salvó. ¿Y por qué yo sigo encorvada? ¿Por qué yo sigo triste? Porque este man se fue triste. ¿Por qué mi vida siempre ha sido triste? ¿Por qué no alcanzo los logros? ¿Por qué? Porque es que Bartimeo era el ciego que sí quería ver. Mientras que el joven rico ni siquiera se sintió ciego. Porque como él veía, ¿cuántos me entendieron eso? Como él veía, él no se sentía ciego. ¿Cuántos comprenden? Mira dónde lo lleva Jesús ahora. Mira qué le dice Jesús. Bueno, como ya hay lo de bueno, ¿cierto? Ahora, 20. Los mandamientos, mi hijo, ¿lo sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué le dijo el Señor? Los principios que rigen tu vida, los principios que te catalogan como bueno. ¿Cuáles son los principios que te catalogan como bueno? Porque es que hay unos que te catalogan como bueno y hay otros en las sociedades que te catalogan como malo. ¿Cierto? Tú vives en una sociedad. Hay unos principios que te catalogan como bueno que son universales. En cualquier sociedad esos principios, amén, son catalogados como buenos, como por ejemplo, no matar. Amén. Bajo ninguna circunstancia. En China hay pena de muerte. No creen en Jehová. ¿Me ha comprendido? El Dios de ellos permite la muerte. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué principios te rigen a ti, Janet? ¿Qué consideras tú que es ser una persona buena? Es lo que Jesús le está diciendo a él. ¿Cuál es tu opinión acerca de ser una persona buena? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? ¿Qué es lo que hay en tu cabeza? De pronto, para una persona buena es, por ejemplo, vestirse todo como un monje, una monja. Y es malo mostrar las piernas. Amén. Pero ese es un principio que verdaderamente te cataloga como bueno o como malo. Solo está en tu mente, solo está en tus ideas. Pero los mandamientos de Dios, los que Dios... ¿Me ha comprendido? ¿Tú los conoces? ¿Tú los practicas? Entonces mira la respuesta de él. ¿Qué respuesta da él? Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es lo mismo que dice usted. ¿Usted es mala? No, yo soy buena. Pastor, yo soy buena. ¿Qué tal si yo me pongo a expulgarle a usted lo que hace? Y a decirle, si usted es buena, entonces respóndame, ¿por qué esto? 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 Si usted es buena, usted va a decir, ay, viene la otra a sacarme, él se cree el más bueno que todo el mundo. ¿Están entendiendo, hermano? Pero mira entonces tú. Él dice, todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Qué significa eso? Tradicionalmente a nosotros, nuestros padres nos enseñaron a ser ¿qué? ¿Buenos o malos? Buenos. ¿Cierto? Por eso es que él dice, desde que era un niño, desde mi juventud, lo que quiere decir es, desde que era un niño, yo siempre fui bueno, porque yo siempre he hecho lo bueno. ¿Qué es lo bueno que tú has hecho siempre comparado con lo que Dios dice? Hay una diferencia entre lo bueno que tú has hecho y lo que Dios dice. Eso era lo que Dios quería que él dedujera. Mira cuántas cosas ha querido el Señor. La primera es lo del cielo y el infierno, ¿cierto? Lo segundo es acerca de bueno. Ahora lo tercero, su conducta en la vida. ¿Me comprende? Claro, uno se considera bueno porque uno considera que uno tiene una ¿qué? Buena conducta, es decir, un buen comportamiento con los demás. Pero eso que tú consideras, Janet, y que has considerado, analiza la Biblia y examínalo. A ver si lo que tú has considerado que has hecho bueno es conforme a lo que la Biblia dice que es ser bueno. ¿Cuántos entendieron esa parte? ¿Estamos entendiendo eso? Claro, una persona se cree buena porque le da una limosna a un pobre.
Y eso lo llena de satisfacción. El hermanito rico en la iglesia le da cualquier 20,000 pesos al hermanito pobre en la iglesia y ya se siente, ¿cómo se siente? Bueno. Pero eso es lo que Dios considera bueno. Eso que tú piensas, eso que tú crees, eso que tú has hecho siempre, toda la vida, es lo que Dios dice que es ser bueno. Mire, resulta que le decía que él, como buen cristiano o buen judío que era fariseo. ¿Recuerda la oración del fariseo y el publicano? ¿Cómo se presentaba el fariseo a orar? Bueno, sobre todo es que el hombre decía que él era el más bueno de este planeta. No soy como Yolima. No soy como Merly. ¿Está entendiendo? Yo sí soy bueno. Es que la persona, mire, todo ser humano trae como eso se llama un código. Es un código que ya fue introducido en el cerebro nuestro desde que estamos así, bebés. A los niños le empiezan a inculcar lo que, según la mamá y el papá, es bueno o es malo, no según lo que Dios dice. ¿Me comprende? ¿Cuántos entienden esto? Mire, lo que significa esto es, vamos a irnos a Mateo 15, del 1 al 2, para que usted entienda en qué es que creemos nosotros. Vamos a leerlo hasta el 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos que, o sea, otro grupo de jóvenes ricos, personas religiosas o personas como tú y yo, amén, creyentes en Dios. Se acercaron, ¿a quién se acercaron? A Jesús. Mira, y le preguntaron entonces: hey Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan? ¿Qué quebrantan? La gente cree más en una tradición. ¿Qué es la tradición de los ancianos? ¿Qué es la tradición de los ancianos? La creencia que me enseñó mi abuela y la abuela de mi abuela. Eso es la tradición de los ancianos. ¿Qué le enseñó su abuela y la abuela de su abuela? Por ejemplo, que durante la menstruación usted no se puede bañar. ¿No es así, Janet? Y menos mojar la cabeza. No, ya después esa tradición fue modernizándose y entonces se podía bañar el cuerpo, pero la cabeza no. Porque cogía, ¿qué cogía? Frío. ¿Cierto? Aprendan, niños. Entonces, ¿en qué creemos nosotros? En la tradición de los ancianos. Nosotros no creemos en la Biblia, ni en lo que Jesús dijo, ni siquiera sabemos qué dijo. Porque venimos al templo y ni siquiera lo oímos. ¿Por qué? Porque tenemos una pelotera en la cabeza. Porque no llegamos como Bartimeo. ¿Me comprende? Acaba el predicador, el pastor, de enseñar. No mire lo que estoy haciendo. Acaba el pastor de enseñar acerca de cierta enseñanza de Jesús, y terminado el servicio, una hermanita o hermanito lo aborda en la puerta de la iglesia y le dice: pastor, ¿es lícito hacer esto o hacer aquello? ¿Y usted no estuvo en el servicio? Si es un pastor paisa, ay María, usted no escuchó. ¿Y es que usted no escuchó? Ay María, perdí mi tiempo.
2 horas. Oiga, y eso es repetitivo. ¿Oyó? Sale el predicador y le pregunta al hermanito y la hermanita: ¿es lícito hacer esto o aquello? ¿Qué oyó usted? No oyó nada. ¿Por qué? Oyó lo que el joven rico le oía a Jesús. ¿Por qué? Sí, lo que yo quiero que ustedes vean y analicen, yo no sé científicamente, aunque aquí no hay científicos, quién sabe, ¿verdad? ¿No será que Javier está camuflado? Mi hermano trabaja en la NASA. Mire, hermano, lo que yo quiero que usted analice es qué es lo que nos bloquea, qué es lo que impide. ¿Sabe qué es, Yolima? La tradición de los ancianos. Esas son esas creencias que están ahí, guardadas en nuestro instinto, en nuestra mente, en nuestra memoria, que nos tienen tan llenos de eso que no permiten que más nada entre. ¿Cuántos comprenden esto? Mire cómo se rompe eso cuando tú llegues a una situación como la de Bartimeo. Cuando llegues a una situación como la de Bartimeo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? O sea, una necesidad que traspase tu alma, tu vida, tu circunstancia. Yo no sé cuál será esa necesidad que traspasará tu alma, tu vida y tu circunstancia. Ojo lo que le digo. Yo no creo que sea darme un marido. Porque es que muchos pueden pensar: ay, que tengo una gran necesidad. Yo no creo que sea eso. O dame una casa. Yo no creo que eso sea dame una casa. Yo no creo. Ay, pastor, yo sí tengo una gran necesidad. Yo estoy orando por esa casa. Yo no creo que sea eso. Yo no creo que sea eso. Por eso es que la gente no cambia. Porque es que las necesidades que ustedes traen son las mismas que el joven rico le llevó a Jesús. Necesidades para sí mismos. Miren, dice Santiago. ¿Saben por qué Dios no le responde? Porque es que ustedes oran es para sus propios deleites. ¿Ha entendido eso? Así dice Santiago a la iglesia donde él estaba predicando ese día. Ustedes oran es ¿para qué? Para sus propios deleites, no para lo que es trascendental. Bartimeo le está pidiendo al Señor algo trascendental, que transforme su vida por completo, que lo pase de mendigo a dejar de ser mendigo, de ciego a ver. Este hombre lo que está pidiendo es simplemente alimentar sus creencias acerca de la vida y la muerte. ¿Qué hay después del más allá? Eso lo sabe Dios. No, que es que ya yo fui en una regresión. Imagínense. Toca empezar aquí desde la A con la O, AO. ¿Sí me comprende, hermano? Mira lo que le está diciendo el Señor. Mira lo que el Señor le responde a este grupo de personas religiosas que le dicen al Señor: hey, tú has venido a enseñar unas cosas que nosotros no entendemos, porque es que nosotros lo que hemos entendido es lo que hacemos, lo que ya nos enseñaron a nosotros. Eso es lo que me pasa. ¿Cuántos comprenden, hermano? Tú quieres enseñarnos a nosotros otras cosas diferentes a lo que ya nosotros hemos hecho toda la vida. Nosotros antes de comer nos lavamos las manos y tú dices que eso no se debe hacer. ¿Estás comprendiendo eso? Evalúenlo y analícenlo. ¿Por qué el reclamo de esa gente? Porque era que Jesús le enseñaba a sus discípulos cosas más trascendentales que un simple rito. ¿Pero qué es lo que la gente quiere? La gente lo que quiere es un rito, hermano. ¿Qué es lo que quiere la gente? Un rito. Que les enseñen el macumbá, que les enseñen el... y llegar al cielo y volar y no sé qué, y en lo sublime y patatín. Eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere la palabra de Jesucristo, la que transforma vida, la que hace que el cielo deje de ver y sea reincorporado en la sociedad y se vuelva un ser productivo, un ser de otra vida. ¿Sí me comprende? ¿Cuántos entienden, Janet? La gente lo que quiere es
que se le alimente la religiosidad. Entonces viene el monje y la monja. Y todo lo entiende desde ese sentido. ¿Cierto? Mira cómo ella se ríe porque ella sabe que es verdad. ¿Cuánto lo están entendiendo, hermano? Mira la respuesta que le da Jesús. Jesús le contrapregunta. Jesús lo enfrenta y le dice: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? ¿Entendió la pregunta, lo que le está diciendo Jesús? ¿Por qué tú prefieres seguir practicando lo que practicas y creer en lo que crees que creer en lo que Jesús te está enseñando? Y te enfrentas a Jesús. Y si Jesús no me enseña lo que ya yo sé, eso no es de Dios. Y se afianzan en un principio de Dios. Recibe lo bueno y desecha lo malo. ¿Usted está entendiendo, hermanito? ¿Por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios por seguir creyendo en lo que creen? ¿Estás comprendiendo esto, chiquillo? Ahí sí Jesús le está enfrentando, ¿cierto? Ahí sí se la está tirando plena, ¿cierto? ¿Cierto? Ahorita dije que no se la tiraba plena. Y eso causó sensación en el universo, ¿verdad? Pero ahora se la está tirando plena. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Y por qué ustedes creen más en lo que ustedes creen que en lo que yo les estoy enseñando? Eso es lo que está diciendo Jesús. Y pelaba los ojos de Jesús así. ¿Cuántos entienden? Mira el verso 40 y se los va a ratificar. Y les va a poner ahora un ejemplo. Mira que dice la Biblia. Mira que dice Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre y a la madre sea condenado de muerte. ¿Pero qué creían ellos? Que habían excepciones. Si esta plática que tengo aquí es para llevar el diezmo a la iglesia, que mi mamá se muera si se quiere morir. ¿Eso es bueno o es malo? Desde el punto de vista del que lo cree, es bueno. ¿Por qué? Porque esta plática es de Dios. Desde el punto de vista de Dios, eso es malo. Porque carajo es tu propia madre. Pero hay quienes lo consideran. Y así como esto, hay miles de ideas arraigadas en su cabeza que no han permitido que usted vea la luz. Y no solo es eso, sino que enfrentan. Ellos se enfrentaban a Jesús. ¿Cierto que se enfrentaban? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Mire, verso 6, vamos al verso 6. Parte final. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por vuestra tradición. Por vuestra tradición. Por creer en lo que tú crees. ¿Qué has hecho? Has invalidado lo que Jesús te ha dicho. ¿Y qué cosas has creído? ¿Cuántas cosas hemos creído? No, yo mejor me voy de la iglesia porque el pastor me dijo que no podía, que así no era. Apenas le dicen que no a alguien, ¿cuál es la reacción? ¿Ah? Me voy. Me voy para otra iglesia donde sí se sienta el Espíritu. Si quiere sentir el Espíritu, póngase un cable de 220 en la lengua. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? ¿Están comprendiendo? Vamos a la situación del joven rico. Todo eso era lo que había en la cabeza de este hombre. Vámonos otra vez a Lucas. Estamos en todo esto, lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué era en todo esto? La tradición en la que él creía. Esa tradición, como dicen ahora culturalmente, oral e inmaterial. ¿Sabe que el carnaval es parte de la tradición oral e inmaterial?
Lo que pasa es que el carnaval ahora ya no es lo que antes era. Antes era algo cultural, ahora ya no es cultural. Lo disfrazan de cultural. ¿Para qué? Para camuflar la maldad. Violación, infidelidad. Por ahí llamaban a Marilis el domingo pasado. Oye, tú eres la que estaba en la verbena de noche. Oye, ¿tú crees que es mentira? Ahí la llamaban, ¿cierto? Tú eres la que estaba en la verbena de noche. Mínimo el mal que la llamaba tiene mujer. Pero como estaba en la verbena de noche. ¿Cuándo me están entendiendo, hermano? Entonces, ¿sí ven? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está lo cultural? En lo colorido, en las tradiciones de los disfraces y esas cosas. Sí, pero ¿y la maldad? ¿Cuántos entienden? ¿A quién adoran? Mira, cuando este hombre le dio esa respuesta a Jesús le dio un dolor en su corazón. Deja la bulla acá. A Jesús le dio un dolor en su corazón. Miren la respuesta, mírenla. ¿Cierto? Oh, con tristeza, Jesús. Miren, se lo voy a resaltar. Era como la última carta de Jesús. Era su última carta. El ejemplo que les puse ahorita acerca de honrar al padre y a la madre es el resultado del amor que uno tiene hacia los demás. Las cosas que tú hagas, hazla por amor hacia los demás. Ahora, ¿qué es el amor por los demás? No piense usted que es el amor sexual. No. Es procurar el beneficio y el bienestar del otro. Amén. Beneficio y bienestar no significa darle a su hijo plata para que se emborrache, porque eso no le procura ningún bienestar ni ningún beneficio. Amén. Entonces, no interprete desde la tradición suya, sino desde el principio de Dios. O sea, hay madres que piensan que son buenas porque le dan plata a los hijos para que mujeren y se la harten en ron y en perico y en lo que sea. Y creen que son madres buenas. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Y así con las hembras, las mujeres también. ¿Cuántos están comprendiendo esto? Eso rompe totalmente el principio de Dios. Eso nada más afianza el principio suyo. ¿Me ha entendido? Yo soy incapaz de negarle un plato de comida a mi hijo. ¿Y si tu hijo es un sinvergüenza? ¿Estás entendiendo? ¿Cuándo él va a aprender a ganarse el plato de comida si tú toda la vida le estás dando el plato de comida? Ay, es que me da un dolor no hacerlo. Eso es tradición de los ancianos. Pero eso no es conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto, hermano? Pero usted ¿en qué cree más, Janet? Yo se lo digo. Vea, esto y usted, ay no, me voy porque el pastor está hablando mal del hijo mío, el hijo mío que es mejor dicho, y es un marihuanero, bandolero, raponero. ¿Y por qué es así? Por la tradición de los ancianos, porque eso fue lo que le enseñó la mamá y el papá. ¿Tú qué dices, Tael? Cuando tu mamá te diga que mientas, vea, dígale, mamá, yo no puedo mentir, porque cuando a mí me bautizaron el pastor dijo que usted tenía que enseñarme los principios de Dios, y el mentir no hace parte de ellos. No le digas nada a tu papá, ya tú sabes, Tael. Se lo voy a decir todito, mamá. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Entonces la gente cree más en sus principios que en el principio de Dios. Y por eso es difícil enseñarle a usted, porque es que usted está ahí peleando toda la eso, oiga, más que el man ese colombiano que se ganó, que llegó a las finales allá en el torneo de tenis en Rusia. ¿Sí comprende, hermano? ¿Cuándo había se dado eso? Bueno, ese man, todas las tapas.
no entra como en Bartimeo. Bartimeo tenía su alma dispuesta a extraerle a Jesús la médula ósea. Amén. Pero este man no, este man tiene una controversia, un debate. Amén. Y por eso toda la noche hay un bate que bate, toda la noche hay un bate que bate. Se acordó de sus tiempos de juventud allá en las Camaleonas, en derroche juvenil. Gloria a Dios. Mira, allí en el de la Unión, ¿cómo es que se llama el de la Unión? A Pleno Sol. Ay, era cliente fija. Judith tenía lo que tiene Marlon allá en el Metropolitano. Nada más presentaba la tarjeta y adelante. Ella tenía membresía de A Pleno Sol. Mire, hermano, al oír esto, Jesús le dijo: vamos a jugarme la última, dijo Jesús. Vamos a ver si esto sí lo hace abrir los ojos. Ya le enseñé que los fariseos prefieren su tradición antes que hacer lo bueno que Dios dice. Vamos a ver si él aquí capta lo que le quiero enseñar. Porque el mensaje de Jesús está aquí, en el bienestar y en el beneficio de los demás. Aún te falta una cosa, mijo, le dice el Señor, ¿cierto? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, porque Jesús dijo: caramba, Él es bueno, lo va a hacer. Porque ¿quién siendo bueno no hace eso? ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Lo va a hacer, vamos a ponerlo a que Él califique lo que es ser bueno y lo que es abstenerse. Y tendrás tesoro en el cielo. Eso no es lo que tú quieres. La primera pregunta tuya fue: ¿qué bien haré para llegar al cielo? Bueno, hay una forma. Entrégalo todo por los demás y sígueme, que eso es lo que yo he hecho. ¿Me comprendió? Ese cristianismo así no me gusta. Ya. Y por eso es que ni un diezmo, porque se lo roba el pastor. Ese cristianismo así no me gusta. Mira la respuesta que dio Janet. Oyendo esto se puso muy triste porque era que tenía mucho. Era muy rico. Si esa es la fórmula, no voy para esa. Prefiero seguir creyendo lo que yo creo, pensando en lo que yo pienso. Amén. Siendo lo que yo soy, una buena persona en esta tierra. ¿Está comprendiendo? Mira la diferencia con Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Bartimeo, que recobre la vida. Eso fue lo que respondió, ¿verdad? Y mira qué respuesta da. Una respuesta negativa. Ahí termina todo. ¿Sí comprende, hermano? ¿Sabe qué fue lo que causó que este hombre, Shirley, no pudiera aceptar el mensaje de Jesús? Porque este hombre no aceptó el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús está en la parte final. Entrega tu vida por los demás. Sígueme significa: haz lo mismo que yo hice. ¿Está escuchando eso? Ven y sígueme, ahí dice, ¿verdad? Para la mayoría de la gente el cristianismo es para sí mismos, no es para los demás. Es para que Dios me dé cosas, me dé posesiones, me dé carro, me dé esto, me dé aquello, me dé mujer, me dé marido, me dé viajes, me dé toda plenitud, me dé paz, me dé tranquilidad, me dé satisfacción. Para mí. El cristianismo no es para mí. El cristianismo es para entregar mi vida en amor por los demás, el beneficio de los demás, procurar el bienestar de los demás, el bienestar.
¿Está comprendiendo? Mira, dijo entonces Jesús, hizo una reflexión en el verso 24. ¿Cuál fue la reflexión que él hizo? ¿Saben qué está diciendo Jesús ahí? Ahora entiendo por qué es tan difícil que mucha gente entienda el cristianismo. Porque la gente no viene a buscar el cristianismo, sino viene a que le autoafirmen las creencias que ya traen. Y por eso es que estamos ciegos, no vemos. Termina el pastor de predicar y entonces le decimos, pastor, yo estoy orando por mi casa, o yo sigo orando por mi casa. Hermana, no hagas tesoros aquí en la tierra. O sea, ¿por qué ese es el principio? ¿Por qué eso es lo prioritario? O sea, es algo muy difícil de que esa persona lo entienda. Ay, entonces es malo que yo ore por mi casa. Mire usted la reflexión. Yo no lo estoy invitando a esa reflexión. Definitivamente, la respuesta sería, es difícil que pueda entender lo que yo le quiero enseñar. ¿Cuántos han comprendido? Y por eso hay gente que sigue con el cántaro, que siguen encorvados, que siguen en la puerta del templo todavía, pidiendo limosna. ¿Me han comprendido esto? No surgen, no salen adelante. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Amén. Porque sus objetivos no son los de Bartimeo. Sus objetivos siguen siendo los del joven rico. Cuando vengas a la iglesia, pídele al Señor que te dé el alma de Bartimeo, el corazón de Bartimeo. Lo que Bartimeo le pedía a Jesús que era que viniera la luz, ¿verdad? ¿Sabe qué es la luz, Shirley? Digamos que en filosofía se enseña lo que son las contradicciones. Justamente lo que es lo contrario a otro. Lo contrario a la luz es la oscuridad, ¿de acuerdo? ¿Cómo vive la gente o cómo vivía este hombre en oscuridad si él veía? ¿Sabe cuál es la oscuridad de la que la Biblia habla? Son las ideas humanas. Las ideas humanas no permiten al Espíritu de Dios entrar en el ser humano. ¿Me han entendido esto? Las ideas humanas. ¿Y cuáles son las ideas humanas? Los principios. Yo soy una persona de principios, habrá dicho alguien. ¿Cuáles son sus principios? Esos son sus principios. Lo que ella tiene, lo que ella aprendió, lo que le enseñaron. Todo eso es lo que no deja que el Evangelio de Jesucristo entre a esos corazones. Y la persona termina practicando una religión, amén, que es totalmente diferente al cristianismo que Jesús enseñó. Pero con esa religión se sienten satisfechos. El joven rico se retiró de ahí, ¿cierto? Me voy de la iglesia, me voy a otro lugar, me voy con mi creencia, él cree que me va a convencer. ¿Me ha comprendido? Yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy evangélico. ¿Me ha comprendido? Él cree que sabe más que yo. ¿Cuántos lo comprenden, hermano? Esta era la posición del joven rico, totalmente distinta a la posición de Bartimeo. Bartimeo quería extraerle a Jesús lo que estaba en él. Amén. Y eso fue lo que lo trajo a la luz. ¿Sabe qué es la luz? Es el conocimiento de Dios en la mente del hombre. Eso es la luz. ¿Y qué es el conocimiento de Dios en la mente del hombre? Todos los principios que están escritos en su palabra. Todos los principios. ¿Y qué son todos los principios? Son Jesús. Eso es Jesús. Eso es recibir a Jesús. Recibir a Jesús es recibir todos los principios que están escritos en la Biblia. Recibir a Jesús no es un proceso mediante el cual usted recibe como un espíritu
desde el punto de vista gnóstico y griego, eso no es recibir a Jesús. Recibir a Jesús es desechar todo aquello que tú sabes que no te ha llevado a nada. ¿Dónde estás hoy? Es que ni siquiera lo ves. ¿Dónde estás hoy? ¿Me ha comprendido? El joven rico se sentía cómodo en donde él estaba, en su forma como él estaba y en su posición como él estaba. Pero ¿cómo estaba? Estaba peor que Bartimeo. Bartimeo no solamente recibió la vista, sino la salvación. Bartimeo entró al reino de los cielos y este hombre no. Ahora, ¿cuál es el reino de los cielos? No es la vida después de la muerte. Amén. Es vivir con Dios en este lugar llamado tierra, en esta vida donde tú vives. Amén. Sabiendo que después que te mueras, Dios hará conmigo lo mismo que hizo en esta vida. ¿Qué hizo contigo en esta vida? Te amó, te cuidó, te guardó. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Pídele al Señor que lo ayude a reflexionar en esta palabra. Y pídele al Señor, mi amado hermano, que lo ayude a ser como Bartimeo. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Tu mensaje